Buenas tardes. Vamos a presentar la comunicación titulada Experiencias de innovación docente en las asignaturas Historia de la Fotografía y Patrimonio Fotográfico, competencias en habilidad y en conocimiento. Los autores somos Joan Carlos Oliver y María José Mulet, que soy yo, ambos profesores de Historia del Arte, que participamos en este congreso de INDOC del 24. Nos interesa trabajar recursos docentes para la innovación docente mediante dos asignaturas obligatorias. Historia de la fotografía, que es una asignatura de cuarto curso del grado en Historia del Arte, y Patrimonio fotográfico, que es una asignatura del máster oficial en Patrimonio Cultural, ambos de la Universidad de las Islas Baleares. Entendemos la innovación docente, para el caso que nos ocupa, como la revalorización de las prácticas para generar habilidades y conocimientos, teniendo en cuenta que las humanidades es una rama de conocimiento de tradición poco experimental y escasa practicidad. Y en este sentido nos interesa reafirmar la necesidad de actividades experimentales y prácticas. El objetivo principal de la comunicación, por lo tanto, es exponer, analizar, evaluar las experiencias de innovación implementadas en las dos asignaturas. Para ello, pues detallaremos la metodología aplicada, las actividades y resultados y se indicarán las destrezas que manifiestan los estudiantes. Obviaremos, por una cuestión de tiempo, aspectos como la temporalización, las técnicas de evaluación, la bibliografía, etc. Son objetivos genéricos de las experiencias didácticas que los alumnos analicen la fotografía como un lenguaje plástico a partir del estudio histórico, conceptual, contextual y social, y que los alumnos sean habilidosos en prácticas de laboratorio fotográfico y en gestión del patrimonio fotográfico. Es decir, que tanto puedan trabajar y reflexionar sobre pues, el pictorialismo o el fenómeno Kodak o las vanguardias históricas, como profundizar en grandes autores del estilo de Dorothea Lange o de los Becher en los años 70 y 80, o por ejemplo nadar en el siglo pasado, en el siglo XIX, o Shirin Neshat en la década de los 90 y en la actualidad. Nuestra propuesta de innovación docente no solo acude a la bibliografía especializada, sino principalmente a la habilidad, a los sentidos, a tocar los papeles sensibles, a escuchar el revuelo de los líquidos, el líquido de revelado, de baño de paro, de fijado, de limpieza, del positivo, de secado, a olerlos, a fijarse en el negativo de la ampliadora, a elegir el formato, el encuadre, el tiempo. También nuestra propuesta de innovación docente también acude a la bibliografía, pero a otro tipo de conocimientos. La idea es poder abrir una caja de cartón y examinar las placas, identificar y saber si son negativos de vidrio o de plástico, si son diapositivas o negativos propiamente, colocar el carrete en la cámara y controlar su sensibilidad, estudiar las condiciones idóneas de humedad relativa, de temperatura, estudiar el material desde el punto de vista de la degradación que ha sufrido, colocar el material en sobres especiales, aprender a catalogar la imagen y aprender a difundirla. Es decir, nos interesa la unión entre teoría y practicidad. Esa unión es lo que planteamos como base para la innovación docente. Metodológicamente utilizamos una metodología de carácter cualitativo y el perfil de los alumnos son alumnos matriculados en estudios de diverso grado y temporalización. Uno en el primer semestre y otro grupo en el segundo semestre. Aquí vemos pues, un grupo de patrimonio fotográfico y el otro grupo haciendo prácticas en aula en historia de la fotografía. La asignatura Historia de la Fotografía trabaja 5 ámbitos. Estas actividades tienen una diversa temporalización y organización en grupos que no vamos a tratar también por una cuestión temporal.
El primer ámbito es el conocimiento mínimo in situ de la organización de un laboratorio fotográfico. Es decir, que el estudiante se familiarice con un ámbito que generalmente desconoce, que sepa qué son los tambores de revelar, qué es una ampliadora, qué es la proyección de un negativo a partir de la ampliadora, cuáles son los líquidos para realizar la fotografía, el líquido de revelado, el agua, el fijador, el secado. Incluso también que conozca laboratorios portátiles como que vemos forrado de negro, que es actual, o el de Roger Fenton, que es un fotógrafo del siglo XIX que cubrió la guerra de Crimea gracias a un carro, un laboratorio de carácter ambulante que iba recorriendo por las diferentes situaciones bélicas. Otro de los ámbitos a trabajar es el aprendizaje del manejo sencillo de la cámara fotográfica y de sus elementos. Aquí lo que nos interesa es que el alumno contacte con otro ámbito habitualmente desconocido, y que no sea el móvil, aunque el móvil sabemos que muy pronto lo introduciremos en uno de los ámbitos a desarrollar. Un tercer ámbito es la aplicación de algunos recursos habituales de las vanguardias históricas, como el fotograma, la solarización, el fotomontaje y otros más actuales como el street art. Pues aquí vemos una solarización de Man Ray, un fotograma, un fotomontaje o un ejemplo de street art contemporáneo de hace pocos años. Otro de los ámbitos son las historias de vida, es decir, el estudio biográfico de un fotógrafo de edad avanzada que ha trabajado siempre con fotografía analógica y que nos puede informar de todas las competencias que por su experiencia le han permitido realizar fotografías de este tipo. Para nosotros y para el alumno es una información fundamental y muy poco valorada. El quinto ámbito es el de la fotografía comparativa, investigar en colecciones, en archivos, en fondos fotográficos, imágenes que nos permitan realizar una comparativa actual. Es decir, tenemos la fotografía antigua, fotografiamos el mismo lugar, si es posible con la misma luz solar, y hacemos la fotografía actual. En nuestro caso, permite el estudio visual de la transformación del territorio y, por ejemplo, del fenómeno histórico, turístico. Un ejemplo son estas dos imágenes. Por un lado, un óleo sobre tela de una zona de Palma, de Calamayor, de los años 40, frente a la imagen actual del 2016 de la fotografía, y vemos esa transformación del territorio que comentaba. La otra asignatura, Patrimonio Fotográfico, trabaja 6 ámbitos. El primero es el del taller de identificación del material histórico, los instrumentos prefotográficos, la cámara lúcida, la cámara oscura, etc. Aquí el profesor explica y el estudiante toca y manipula. Podemos ver aquí la cámara oscura o diferentes objetos que los alumnos van trabajando y estudiando. Otra cámara oscura. Un segundo taller es el de identificación de fotografías de época, daguerrotipos, ambrotipos, copias de albúmina, etcétera, etcétera. El profesor explica y el estudiante toca y manipula con unos guantes específicos y con lentes de aumento de 30. Vemos pues aquí proyectado la cámara de daguerrotipo, un ambrotipo, estereoscópico, ferrotipo, etc. La cámara del estereoscópico, los visores y una imagen del estereoscópico. Aquí el negativo estereoscópico y su positivo estereoscópico. El tercer nivel de trabajo es el taller de conservación del material y de estado de degradación. El alumno elige algunas piezas y apunta en un informe dicha degradación, sus causas y sus soluciones. El cuarto ámbito es el taller de elaboración de material especializado, donde
Invitamos a un fotógrafo profesional, si el presupuesto lo permite, a realizar algún tipo de intervención histórica. El alumno realiza pruebas con dicho profesor y hace un conocimiento práctico muy directo. El quinto, el taller de catalogación. Se reparte al alumno diferentes piezas para que haga un inventario o un catálogo de las imágenes. El sexto es el taller de difusión. Se explican las fases para la producción de la exposición, para la producción de una exposición fotográfica, virtual o presencial. El alumno prepara el caso, prepara una hipótesis de trabajo, los derechos de autor, las cartelas, la iluminación y, lógicamente y principalmente, el presupuesto, ¿eh? En ocasiones podemos decir que algunas de las praxis expositivas se han llevado a cabo. ¿Cuáles son los resultados generados en habilidades y conocimientos? Por una parte, resultados en habilidades. El alumno tiene capacidad para manejar instrumentos prefotográficos y fotográficos. El alumno interviene en el proceso de elaboración de la imagen en laboratorio, por lo tanto tiene conocimientos, aunque sean mínimos, pero los tiene. El alumno desarrolla una práctica expositiva, interpretativa y de difusión para un público generalista. En cuanto a los resultados generados en conocimientos, podemos entender que el alumno aplica recursos docentes que permiten fomentar capacidades sobre historia, antropología, botánica, etcétera, y otras disciplinas. El alumno analiza la fotografía histórica para reconocer su pasado y su presente, para interpretarlos y contextualizarlos. El alumno demuestra la necesidad de la conservación del patrimonio histórico y el actual, que demuestra conocimiento para identificar y catalogar las obras y que sabe realizar sus prácticas curriculares en instituciones del ramo, porque podemos encontrar un archivo en estas condiciones. Como profesores intentamos crear una atmósfera que fomenta conocimientos y praxis lúdicos, que quiere hacer perder el miedo al manejo de material especializado y evidentemente temerlo si su uso no es prudente ni sabio. No se deben descuidar dos aspectos que nosotros apenas trabajamos, pero que son muy importantes y que iniciaremos su labor. Por una parte, la problemática de género y por la otra, las buenas prácticas. Como conclusiones, podemos hablar de la valoración positiva de las destrezas y conocimientos entendidos como una innovación docente, de que se potencia el aprendizaje académico a la vez que ocioso y curioso, que se promueven valores de participación colectiva en la creación de significados a través de la imagen, que se incrementa la participación en aula presencial y en aula virtual y que se promueve el debate, la historia oral y la memoria histórica. Las experiencias de innovación otorgan nuevos recorridos al arte visual y en concreto al fotográfico y al audiovisual, como lenguajes históricos expresivos y de interés patrimonial. Muchas gracias.